Hola, ¿qué tal? Les saluda el periodista Carlos Maturana y les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde estaremos junto a la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, para hablar sobre la creación del primer partido animalista de Chile, Alianza Verde Popular, colectividad donde es vocera. ¿Cómo está, Patricia? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Oh, muy bien. Muy buenas. Qué bueno, gracias por estar acá con nosotros y bueno, voy a comenzar con lo primero, para que la gente entienda en su casa por qué optaron por el nombre Alianza Verde Popular, porque uno tendería a pensar que lo verde está más asociado a lo general del medio ambiente y uno tendería a pensar de que el nombre como concepto animalista tendría que estar ya en el nombre, ¿no? ¿Por qué eligen Alianza Verde Popular? Expliquen un poco cómo nace la concepción de este partido en formación. Bueno, efectivamente tiene mucho que ver con lo verde, porque no solamente es el primer partido animalista, sino que nosotros pretendemos ser el primer partido ecologista, pero realmente ecologista de Chile, porque ha ocurrido que han existido otras agrupaciones, otros movimientos que incluso se han conformado como partido político que llevan la palabra verde o la palabra ecologista, pero nosotros tenemos la convicción de que queremos hacer algo que sea mucho más sensato y consecuente, que no sea solamente un nombre, porque creo que ese ha sido un gran error en los últimos años, quedarnos con nombre, con eslogan, utilizar ciertas situaciones solo como campaña política, pero al final del día no hacer un trabajo real. Así que somos el primer partido animalista de Chile, pero también el primer partido ecologista de verdad. Perfecto. En base a eso último también le pregunto, ¿son pocos los partidos animalistas en el mundo? De hecho, en Sudamérica, si mal... bueno, corríjame si estoy mal, existe solo uno, que es Animais de Brasil. Y en base a esto igual le pregunto, ¿cuál es el desafío que significa ser el primer partido animalista de Chile y uno de los primeros de Latinoamérica? Mire, es un desafío bastante grande porque hace bastantes años, tanto los movimientos animalistas como personas con sensibilidad respecto del tema comenzaron a trabajar en el país todo lo que fue la ley de tenencia responsable, ¿ya? Que fue el primer avance legislativo en estas temáticas. Y ocurría que las personas interesadas en el tema eran activistas en general. Nunca fue considerado como una situación que fuera necesario, ¿cierto?, que se agruparan o se organizaran en algo más formal como un partido político para poder sacar adelante la ley. Pero ahí se conoció que existía una gran cantidad de chilenas y chilenos que estaban dedicándose hace mucho tiempo a salvar mascotas heridas, a salvar animales en general, animales que habían estado en circo, animales que eran maltratados por sus dueños, animales que a propósito de la industria ganadera incluso recibían malos tratos. Y de fondo también existía la profunda convicción de muchas personas de que los animales efectivamente son seres sintientes. Entonces, cuando esto se convierte en una discusión, en un tema ya de interés nacional, es cuando todas las personas dedicadas al cuidado y al rescate sacan la voz, ¿ya? Ha costado, porque para muchas personas los animales no son sintientes, no los consideran así, los tienen absolutamente cosificados. Sin embargo, uno va entendiendo con el transcurso de los años y de la vida, los que no son animalistas desde el inicio, muchos de nosotros desde niños nos educaron así, a respetar la naturaleza, a amar a los animales, pero eso es algo que viene de la familia, es sumamente cultural y es sumamente relacionado con la educación que cada uno de nosotros tenga. Pero de a poco, cada vez más gente se ha sumado, y porque en Chile, usted debe saber que somos uno de los países, si no el más, que tiene mascotas. Claro. De 10 personas, 8 personas tienen una mascota. Y yo creo que eso es fundamental para visibilizar las problemáticas que existen al respecto. Personas que han utilizado mascotas para lucrar, personas que cometen aberraciones como la zoofilia con mascotas, organizaciones, en este caso municipalidades, el Estado mismo, que no se preocupa de la población canina ni felina en el país, y eso es un sinfín de otras cosas que estaban absolutamente a la deriva y descuidadas, y ya con más gente interesada en el tema, con más gente dispuesta a visibilizarlo, se hacía absolutamente necesario llegar a una instancia de darle mayor formalidad. Y esa formalidad es a través de un partido político. Perfecto.
Ahí usted nos adelantó un poco y bueno, yo voy a seguir preguntándole sobre esto. Para la implementación de políticas públicas, por lo general se requieren evaluaciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de crisis de nuestro país respecto al resguardo de los animales? ¿Por dónde se debe comenzar a trabajar? ¿Basta con la ley Cholito? ¿Cómo se aborda el maltrato animal, no solo del animal doméstico, también del animal rural, de campo? Cuéntenos un poco cómo se avanza en esa área. Mire, la ley Cholito fue un gran avance. Yo soy de las personas que estoy convencida que uno debe reconocer lo bueno que se ha hecho. ¿Ya? Fue un gran avance porque antes no teníamos nada. Pero a poco andar nos dimos cuenta que la ley Cholito se queda corta. Y se queda corta porque sus sanciones frente al maltrato, frente a la matanza de animales, son muy bajas. No son sanciones que sean en este caso ejemplificadoras, pero además no solamente se queda corto en eso, sino que no lleva aparejado con la ley fiscalización efectiva. Y esto ocurre con muchas leyes, sí, no solo con la ley Cholito. Hay muchas leyes que uno dice, esa ley quedó simplemente en el papel, tiene que ver con eso. Porque se crea la ley, pero no se crea la forma en que esa ley va a ser fiscalizada, no se crean sanciones adecuadas, ¿ya? En este caso, a la magnitud del daño causado. Y por otro lado, no van aparejadas de educación, ¿ya? De conocimiento. Hay muchos funcionarios municipales, yo me atrevería a decir que incluso funcionarios del Ministerio Público, que son quienes deben aplicar en este caso la ley, ¿cierto? Que desconocen la ley, desconocen sus alcances. Nosotros mismos, yo no me la sé de memoria y yo soy una activista en el tema. Hay activistas que se saben de memoria algunos capítulos, pero a eso es lo que voy. No es ampliamente conocida por todos y todas. No está, por ejemplo, como un tema transversal en la educación de nuestros niños y niñas en Chile, ¿me entiende? Entonces, nos falta muchísimo en términos de lo que es la promoción del maltrato, la prevención del maltrato de animales. Y si a todo esto usted lo suma, que además no está aparejado con políticas públicas, y aquí es donde yo creo que está lo fundamental de esto, donde hay que avanzar más allá de la marcha y de los activistas, que está muy bien, que ha logrado que este tema se visibilice. No está aparejado con dinero, ¿ya? Y usted me va a decir, ¿por qué dinero? Porque si un municipio tiene dinero, puede ejecutar programas, por ejemplo, de educación, puede ejecutar programas, por ejemplo, de esterilización, sí, ¿cierto? Si no lo tiene, el municipio no lo puede hacer. ¿Y qué hace el municipio? Buscar recursos, en este caso en el gobierno regional. Pero como esto ya lleva larga data, más de 10 años, ya lleva más de 10 años buscando recursos en los gobiernos regionales para poder tener a lo menos un programa de esterilización de perros. ¿Y qué ocurre? Que por ley usted no debiese utilizar fondos del gobierno regional, que están más bien pensados para proyectos de 1 o de 2 años, en temáticas que ya son permanentes. Eso ya debería ser parte del presupuesto de la nación, debiese ser un programa, ¿me entiende? Sí. Debiese existir de otra forma en nuestro Patricia, país. Y no los municipios que están hablando. Sí, en base a ese mismo tema, es importante lo que tú nombras, que es la coordinación entre actores, ¿no? ¿Cómo se puede implementar una gobernanza que realmente vele por el cuidado de los animales, donde diferentes actores o diversos actores estén coordinados para la construcción de políticas públicas, de iniciativas, sobre todo entendiendo también la cantidad de maltrato y mutilación animal que se ha conocido en los últimos días, ¿no? Sí. Bueno, eso se hace con política. Efectivamente, la única forma de poder coordinar a esos niveles es estableciendo políticas públicas que sean claras al respecto. Como le decía yo antes, mejorar la legislación que genere más fiscalización, mayores sanciones y que, por cierto, vaya aparejada de todas maneras en este caso, con fondos públicos, ¿cierto? Porque si no, hay muchos municipios que se van a quedar abajo de esto, no lo van a poder llevar a cabo. Y también, y aquí yo quiero hacer un llamado a las personas que nos puedan estar escuchando, esto tiene que ver mucho con un cambio de mentalidad. No es baladí que nosotros confirmemos hoy que los temas animalistas tienen mucho que ver también con los temas de bienestar integral de la sociedad. Nosotros estamos hoy día en una sociedad sumamente violenta. Estamos pasando por un momento muy difícil acá en la comuna de Macul. Sí.
donde yo trabajo, porque acaban de matar a un trabajador de seguridad pública, porque los niveles de violencia son gigantescos y es nuestra sociedad la que está enferma. No es una situación puntual, la gente cree que es el delito algo aislado, no. El delito es un síntoma. Yo soy de profesión psicóloga. El delito es un síntoma de una sociedad enferma, que hoy día nosotros lo vemos más porque vemos cosas más graves, estamos aterrados con los narcotraficantes, con el crimen organizado. Cuando nosotros proponemos una relación distinta y de respeto con los animales, lo que hay de fondo es una relación de respeto, primero, entre los seres humanos, con el medio ambiente, con nuestro ecosistema. Cuando usted comienza a entender estas temáticas, se da cuenta que está todo relacionado. Yo quiero vivir en una sociedad de bienestar, probablemente usted también y todas las personas que nos escuchan, pero para eso los cambios deben generarse en cada uno de nosotros primero, de manera individual, luego en las relaciones que establezco con otras personas, luego en las relaciones que yo, como humano, establezco con un animal, que también es un ser vivo, y con las relaciones que yo establezco con la naturaleza. Entonces ahí usted comienza a entender que va todo de la mano. O sea, usted le va a pedir a una persona violenta con su madre, violenta con su pareja, violenta con sus hijos, que no sea violenta con un animal o que no sea violento con el medio ambiente. Exacto. Es absurdo, por eso te digo que aquí hay un tema súper profundo, muy pocas personas quizás lo logran entender en su magnitud. Por eso a mí me molestan los políticos que utilizan estos temas, y eso también se lo quiero decir súper sinceramente, porque yo me he dedicado a la política muchos años. Cuenta. Soy de las personas que entré hace más de 20 años atrás a un partido político porque era el partido medioambientalista que existía en Chile. No había otro en los años que yo milité en ese partido. Hoy día ingreso a Alianza Verde porque es el único partido animalista de Chile. O sea, yo entro por una motivación real, ¿ya? Que tiene que ver con lo que a mí me interesa. Sin embargo, uno se va dando cuenta que los partidos utilizan solamente como eslogan el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático. A todos les sirve para las campañas. Patricia, y en base a eso igual recojo el guante respecto al aspecto de seguridad, ¿no? Porque para muchos gobernar es priorizar, y en este momento es prioridad la seguridad para este gobierno. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno respecto a la materia animalista, entendiendo que tiene que priorizar justamente seguridad y que estos temas medioambientales se van quedando atrás en la agenda? Se quedan más atrás en la agenda y siguen pasando cosas como tú dices, zoofilia, maltrato animal, mutilación animal, abandono animal. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la prioridad de la agenda respecto a algo que ya se va quedando un poco más atrás por producto de la misma contingencia, ¿no? Claro. Mire, yo que he trabajado en el gobierno, no solamente la última experiencia como Seremi, sino que durante otros años he estado a cargo de programas nacionales incluso, por lo tanto conozco muy bien cómo funciona el aparato del Estado, y he sido política toda mi vida. Por lo tanto, lo primero que le quiero decir es que cuando uno está gobernando tiene que saber caminar y mascar chicle. Absolutamente. O sea, no puede ser que porque hoy el gran tema país, y es indiscutible, es la seguridad pública, como también es indiscutible, y quizás a la par, o para mí en lo personal, por otras realidades que me toca ver, a la par de eso está la crisis económica que viven los hogares chilenos, porque hoy día en Chile se está pasando hambre, y eso nadie lo dice, y nadie lo va a decir, porque eso no es noticia, pero la gente hoy día no puede comprar el pan. El pan ya no vale 1.000 pesos el kilo. A mí me gustaría que los políticos salgan un ratito a caminar y vean cuánto vale un kilo de pan en una población. Ya no vale lucas. Cuando usted entiende eso, se da cuenta que un gobierno donde hay una cantidad de gente que usted no se puede imaginar, porque de los funcionarios que vienen de planta, que han ido quedando de gobiernos anteriores, más los que están en contrata, más la gran cantidad de funcionarios a honorarios que tiene el gobierno, es evidente que muchos de ellos deben estar concentrados en los temas de seguridad pública, quienes tienen las facultades y competencias en la temática, pero hay otras personas que tienen que hacer su trabajo. Y no solamente el gobierno, yo creo que acá los parlamentarios y parlamentarias también deben legislar. Ellos están todo el día contratados, supongo yo. No creo que vayan a trabajar solamente la mañana del martes y del miércoles a Valparaíso. A mí se me ocurre que los otros días que no van a Valparaíso debiesen ser personas que también trabajen. Y ahí tanto ellos como sus equipos de asesores
que ganan muy bien por asesorarlos a ellos, pueden estar trabajando en mejorar estas legislaciones, en dinamizarlas, ¿cierto?, en hacerla más acorde con lo que nos está ocurriendo. Yo creo que acá es un tema que pasa más bien por el interés de desarrollar cierta temática y no esperar que te revienten en la cara. Probablemente entre que maten a una persona en la calle ejerciendo su labor, que es terriblemente doloroso, y los casos de zoofilia que vimos hace poco, ¿cierto?, del gatito que violaron y mataron. Claro, la gente lo pone en la balanza y llega a decir quizás, ay, pero ¿cómo le van a importar los gatos a esta gente si en verdad no importa que están matando a las personas? Oiga, es exactamente la misma brutal violencia, y eso es lo que le quería decir al principio, que está detrás de ambos actos, de ambos hechos. Entonces, cuando nosotros tenemos que atacar la violencia, la tenemos que atacar de manera integral. Y le insisto, primero la seguridad, primero la economía de nuestras familias, pero esto se debe desarrollar a la par, porque es exactamente la misma violencia que tenemos que atacar. Perfecto, pero, a ver, sin duda es difícil, ¿no? Porque uno ve cómo ha operado el Congreso en las últimas décadas, por así decirlo, y se maneja en base a prioridades. Entonces también le pregunto, ¿cuál es el objetivo en el mediano o largo plazo de la colectividad que usted está empezando o es vocera en este momento? Posicionarse en el Congreso, posicionarse en gobiernos locales, ¿cómo avanzan de manera que esta agenda no quede atrás? Porque son muy buenas las ideas, digamos, de diversos sectores, pero por lo general se van quedando atrás. Pasó mucho tiempo también con el proyecto de 40 horas, que se tramitó durante años en el Congreso y recién salió ahora. Lamentablemente son ideas que van quedando atrás por la prioridad legislativa del momento, ¿no? Absolutamente. Eso yo creo que somos sumamente conscientes de que eso es así y va a ocurrir así porque la contingencia política se come la gente. Eso está claro. Me va a entender que la ley de infancia que se promulgó recién el año pasado, hace un año, estuvo más de 10 años tramitándose, para que recién el tema del maltrato infantil y defender la niñez sea una ley en Chile. Imagínense, 10 años, niños y niñas estamos hablando. Nosotros sabemos que para que mascotas, animales, lleguen a ese nivel de prioridad va a pasar muchísimo tiempo. Sin embargo, somos la voz de los sin voz. ¿Ya? Y eso lo hemos tomado muy en serio, muy sinceramente. Y creemos fundamental, a mediano plazo, constituirnos. Miren, yo tengo una sensación de que a los políticos tradicionales no les conviene que existan más políticos que representen una alternativa. Para ellos, para el duopolio, siempre va a ser más fácil que ojalá existan dos, uno grande de derecha, uno grande de izquierda o dos bloques. El duopolio es lo que le conviene siempre a los poderosos, porque es más fácil ponerse de acuerdo. Que existan muchos partidos pequeños defendiendo distintas causas no es algo conveniente para el poder, también tenemos que partir de esa base. ¿Ya? Dicho eso, para nosotros lo fundamental a mediano plazo es inscribirnos. Nosotros tenemos un plazo que nos da el CERVEL, son 210 días desde el momento en que nosotros nos constituimos, ¿cierto?, para poder inscribirnos. Es muy difícil inscribir un partido político en Chile, porque la gente no cree en los partidos políticos, no cree en los políticos. Sin embargo, nuestra causa, por tratarse de una causa que es transversal, que no es dañina, que es propositiva, que es positiva además, la gente ha empatizado con nosotras y nosotros, sin embargo le cuesta tomar la decisión de inscribirse. Ese es nuestro gran desafío, existir. Porque si nosotros no existimos en el papel, legalizados, todas las buenas ideas que tenemos nosotros como Alianza Verde, pero todos los movimientos animalistas que han existido hace más de 15, 20 años en el país, no van a tener un sentido más allá de una marcha donde logren visibilizar una problemática. Yeah. Y va a costar mucho que los políticos y las políticas se entusiasmen y cuando les vaya quedando tiempo en la agenda, ¿cierto?, porque entendemos las prioridades del país, trabajen realmente y de manera profunda estos temas. Y además nos va a pasar que el gobierno de turno que esté, al no tener una voz, como decía usted, que nosotros logremos el día de mañana tener parlamentarios animalistas, tener alcaldes, alcaldesas animalistas. Ese es su objetivo en el mediano largo plazo, ¿no? A largo plazo, ese es absolutamente, porque la única forma de tener incidencia es teniendo representación popular, no quedándonos solamente en las personas que están marchando y visibilizando una problemática. Ya, perfecto. Bueno,
Este es sin duda un tema que hay que seguir hablando en el futuro, entendiendo que es un tópico invisibilizado en política. Si bien medio ambiente lo es en general, más aún el tema animalista se necesita avanzar sin duda. Por mi parte, te agradezco la gentileza de que hayas conversado con nosotros, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y para finalizar, sí, me gustaría decirles que nosotros tenemos un apellido al final. Somos Alianza Verde Popular. Y popular tiene un significado muy importante y profundo para nosotros. Somos personas progresistas, nosotros creemos en la equidad, creemos absolutamente en la equidad territorial. Y si tú te fijas, los temas medioambientalistas y los temas animalistas han sido abordados y han sido desarrollados más bien en nichos y particularmente en nichos de la élite. Y esto es súper importante. Nosotros queremos sacar estos temas que son de todas y todos de la élite. Queremos que sea un tema en los sectores rurales, en las comunas más vulnerables, en los sectores donde menos llega la información, porque los necesitamos todas y todos para cambiar nuestra sociedad, nuestra mentalidad. Muchas gracias, Patricia. Por mi parte, yo me despido y los invito a visitar todas las redes de radios regionales y, cómo no, también a revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl. Hasta pronto.